Os voy a enseñar las mejores aplicaciones de este año para el Apple Watch. Ya sabéis que hay muchísimas, pero os voy a enseñar a cómo tener YouTube, cómo tener TikTok o bueno, algunas cosas que creo que os pueden gustar. Así que empezamos por la primera aplicación. Son 15, todas estarán en la descripción, pero muchísimo ojo, espérate al final de todo para conocerlas. La primera tiene que ver con WhatsApp y es que WhatsApp no tiene aplicación por defecto para los Apple Watch, pero esta la verdad que puede sustituirla perfectamente. Nos permitirá tener todas las conversaciones ahí, incluso ver fotos, mensajes de audio y demás, aunque tiene algunas limitaciones por el propio funcionamiento de la aplicación y porque parte es de pago, pero ojo porque servirá para lo básico y eso es lo que estamos buscando, así que nos puede funcionar perfectamente. La segunda aplicación se llama WatchTube y nos permitirá ver vídeos de YouTube directamente en nuestro Apple Watch. Esta es una buena forma de hacer lo mismo, de una aplicación que no está pensada para el Apple Watch, poder utilizarla y al fin y al cabo tengo un vídeo también muy interesante donde os explico más en profundidad esta aplicación, pero que sepáis que es bastante útil. La tercera estamos hablando de TicWatch y es básicamente lo mismo que lo anterior, lo que pasa que en este caso tendremos tres opciones, los TikToks pues más populares, los más famosos y luego por último un easter egg para tener una especie de juego interno dentro de la aplicación. Aún así podremos ver diferentes vídeos que serían los TikToks más populares. Lo malo es que no podemos buscar un TikTok en concreto o asociarla a nuestra cuenta, ya que esto no está permitido y aún no se puede. Aún así podremos ver ahí si tenemos mono de algún vídeo, algo bastante rápido directamente desde aquí. La siguiente aplicación se llama All My Batteries y como estáis viendo, si la añadimos directamente en nuestro iPhone vamos a tener aquí todas las baterías que queramos. El límite para no empezar a pagar sería de 3 dispositivos, como estáis viendo por aquí yo tengo 3 y podremos ver en todo momento, si tenemos conexión lógicamente, cuánta batería tiene cada uno. Esto nos va a permitir llevar un poquito la autonomía de cada dispositivo y saber cuándo tenemos que cargar y si lo vamos a utilizar durante un tiempo continuo, saber que lógicamente lo tenemos suficientemente cargado para usarlo en ese momento. La siguiente aplicación se llama Focus. Esta me permite cuando estoy realizando alguna tarea como editar o cualquier otra cosa utilizar el método Pomodoro, es decir, trabajar durante 25 minutos y descansar 5 minutos. Esto podremos replicarlo de una manera súper fácil y llevarlo directamente en nuestro Apple Watch para no perder tanto el tiempo. De esta manera vamos a ser, yo creo que más productivos. La siguiente aplicación se llama PariTile. Es una aplicación que nos permitirá tener un navegador directamente en nuestro Apple Watch. Debemos tenerla también en nuestro dispositivo móvil, pero ya sabéis que de esta manera es la única forma de tener un navegador en nuestro dispositivo. Sé que también es lenta e incluso tampoco es que sea muy intuitiva, ya que tendremos que clicar y luego decirle dónde hemos clicado y además hay ciertas cosas que no nos permite hacer en la web, pero bueno, lo básico, si queremos buscar cualquier web súper rápido, vamos a poder hacerlo. Shazam es la siguiente aplicación. Esta aplicación ya sé que también es súper básica, pero nos permitirá reconocer una canción al instante cuando Siri no consiga hacerlo. Además, se van a guardar esas canciones directamente en la aplicación para que podamos recordarlo. Incluso podremos reproducirlas directamente desde nuestro Apple Watch y se van a escuchar. Así que yo creo que es una aplicación bastante útil en cualquier momento. Y vamos con la siguiente, que se llama Watch Type. Si eres de los que no tiene un teclado en tu dispositivo, es decir, si tienes un Series 6 o hacia abajo, tengo que decirte que esta aplicación nos dará un teclado para que podamos escribir. Eso sí, luego solo podremos enviar los mensajes a través de la aplicación de iMessage. Elegimos un contacto y ya podremos enviar nuestro mensaje. Además, podremos añadir GIFs o podremos añadir cualquier otro elemento que nos aparece por aquí para, bueno, pues darle un toque diferente. Kernel es la siguiente aplicación que a mí últimamente se me da por ir bastante al cine. Van a salir películas que me interesan, así que una vez nos descargamos la aplicación en el iPhone podemos guardar las pelis favoritas cuando se van a estrenar y luego ya lo tendremos directamente en nuestro Apple Watch, que nos irá recordando los días que faltan para su estreno. Además, nos hará ahí un pequeño resumen de la película y me parece bastante interesante para todos aquellos que os guste el cine. Mini Counter es la aplicación
aplicación más sencilla de este top, y es que es un contador que simplemente tocando en la pantalla vamos a ir sumando ahí números. Además podemos guardar ese contador con una temática específica, la que nosotros queramos, y luego tendremos diferentes opciones para cambiar el color de los números, pero ya os digo que es súper fácil, tocamos en la pantalla y se suma un número. FootMob es la aplicación que yo utilizo para seguir la liga, ¿vale? En este caso la mía es la española, pero me aparecen simplemente los partidos que hay hoy, ese partido, o si no se ha jugado, cuál es la alineación o la clasificación de la liga en este caso. Ya os digo que dependerá de vuestra liga de fútbol, la que marquéis como favorita, se os va a añadir directamente a la aplicación del Apple Watch. Linterna es una aplicación que sí vamos a tener que usarla directamente con nuestro iPhone, pero ojo, porque en el Apple Watch va a poder poner de diferentes colores la propia pantalla, para así en un momento donde estemos a oscuras reflejar cualquier color que elijamos. Además, si lo sincronizamos con nuestro iPhone, vamos a poder establecer los diferentes niveles de brillo, incluso el parpadeo de la linterna de nuestro dispositivo móvil. Yo creo que en ciertas ocasiones puede ser bastante útil. Cheat Sheet es la aplicación que nos va a permitir tener notas en nuestro Apple Watch. Podremos escribir las notas que nosotros queramos y además vamos a añadirla a las complicaciones, por tanto vamos a verlas directamente sin tener que desbloquear el Apple Watch. Esto puede ser útil para algún estudiante que estéis viendo el vídeo y, como veis, podremos incluso acceder a las diferentes listas que tengamos creadas. Carrot Weather es la aplicación que yo utilizo de tiempo si quiero algo un poquito más exacto que la aplicación que viene por defecto, y es que a pesar de que está en inglés, y esto es algo un poco negativo, sí que nos permite ver de una forma sencilla si va a hacer calor, si va a llover, o un poco más detallada comparada con la aplicación que viene por defecto. Watchflight es la aplicación que yo utilizo para añadir diferentes esferas a mi dispositivo cuando quiero una foto o algo bastante original. Tenéis un montón de esferas utilizando vuestro iPhone y vais a poder añadirlas de esta forma tan sencilla. AirFan es una aplicación que a muchos os gustó mucho, lo subí como short y la verdad que os encantó, así que se llama AirFan y podremos no solo utilizar este minijuego, aunque sí de forma gratuita, solo esto, sino muchos más. Y por último tenemos la aplicación de la cámara. Sé que muchas aplicaciones son descargadas de la App Store, esta viene por defecto, muchos a lo mejor no lo sabíais, pero podremos controlar la aplicación del iPhone de cámara directamente con el Apple Watch, tanto para grabar como para sacar fotos. Creo que es bastante útil y si no lo conocías te lo recomiendo. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que utilicéis alguna de estas aplicaciones. No siempre puedo acertar y que todas sean increíbles, pero creo que algunas de ellas os van a venir bastante bien en vuestro día a día. Si tienes alguna recomendación, dínosla en los comentarios, ya no solo a mí, sino a la demás gente que va a ver este vídeo, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí más cosas del Apple Watch que yo creo que os pueden gustar. ¡Chao, chao!